La historia que te cuentas es el guión que dirige tu vida. Y si te dijera que ese guión no está escrito en piedra, desde el momento en que despertamos cada día, nuestra mente comienza a tejer una narrativa. Una historia interna que le da sentido a lo que vemos, sentimos y experimentamos. Esta narrativa no solo es una descripción pasiva de los hechos, es la fuerza que moldea cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo interpretamos el mundo y cómo decidimos actuar. En muchas ocasiones, esta historia corre en automático, repitiendo patrones que no cuestionamos, repitiendo viejos guiones que quizá aprendimos en la infancia, de nuestros padres, amigos, la escuela o la sociedad. Y lo que es más impactante, muchas veces, esa narrativa limita nuestro potencial y nos atrapa en versiones antiguas y poco poderosas de quienes realmente podemos ser. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la historia que te cuentas sobre ti mismo? ¿Sobre tus capacidades, tus miedos, tus éxitos y fracasos? ¿Qué pasaría si descubrieras que esa narrativa está compuesta de piezas que tú mismo puedes cambiar, reorganizar e incluso borrar? ¿Qué sucedería si pudieras reescribir ese guión interno con palabras de fortaleza, amor y posibilidad? Este libro es una invitación profunda y práctica a ese acto de poder, a tomar la pluma y convertirse en el autor consciente de tu propia vida. La narrativa personal no es un mero concepto filosófico o psicológico, es una herramienta viva, dinámica y poderosa. En sus páginas, descubrirás que cambiar tu historia no significa negar tu pasado, ni inventar una versión ficticia de ti mismo. Significa entender que el relato que tienes ahora es solo una interpretación, y que existen infinitas formas más enriquecedoras y empoderadoras de contarla. Reescribir tu historia es, en esencia, un acto de libertad, de amor propio y de transformación. Este proceso puede parecer desafiante al principio, porque implica mirar con honestidad las heridas, las creencias limitantes y los miedos que han moldeado tu identidad. Sin embargo, también es el camino hacia la sanación, la autocompasión y la expansión. Cada capítulo de este libro te guiará por ese viaje interior, combinando las sabidurías de la psicología moderna, la filosofía ancestral y las prácticas espirituales que han demostrado ayudar a miles de personas a descubrir su verdadero poder. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías. Encontrarás herramientas prácticas, ejercicios de reflexión y ejemplos inspiradores que te mostrarán cómo otros han logrado romper con sus viejos guiones y crear una vida más auténtica, plena y alineada con sus valores más profundos. Descubrirás que la narrativa que te cuentas sobre ti mismo influye directamente en tu bienestar emocional, en la calidad de tus relaciones, en tu motivación diaria e incluso en tu salud física. Al terminar este libro, habrás aprendido a observar tus pensamientos con una mirada crítica y amorosa, a identificar las historias que ya no te sirven y a construir narrativas que te impulsen hacia tus sueños y objetivos. Tendrás el poder de cambiar la forma en que te hablas a ti mismo, de sanar heridas invisibles y de abrirte a un mundo de posibilidades que hasta ahora quizá no te habías permitido imaginar. Reescribir tu historia no es solo un acto personal, es también un acto profundamente espiritual. Porque en ese espacio donde la mente y el alma se encuentran, donde la conciencia despierta, surge una nueva versión de ti, más libre, más valiente, más auténtica. Una versión que no está definida por lo que has vivido, sino por lo que decides crear a partir de ahora. ¿Estás listo para tomar el control de tu narrativa y vivir como el autor consciente de tu vida? Entonces, acompáñame en este viaje. La pluma está en tus manos, y la historia que escribas puede cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La historia que te cuentas. El origen de tu narrativa personal. Desde que somos niños, comenzamos a construir una historia interna que nos ayuda a darle sentido al mundo que nos rodea. Esa historia está compuesta por recuerdos, creencias, emociones y experiencias que se entrelazan para formar una narrativa coherente sobre quiénes somos y cómo funcionamos en la vida. No es solo un relato neutral de hechos,
sino un entramado complejo que da forma a nuestra identidad, a nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás, y a cómo interpretamos cada situación que enfrentamos. Este proceso es tan natural que rara vez nos detenemos a cuestionar la validez o la utilidad de esa historia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta narrativa personal no es fija ni inmutable. Está moldeada por factores externos e internos, y puede ser transformada si aprendemos a reconocer su origen y sus componentes. La narrativa que cada uno tiene sobre sí mismo se va formando desde las primeras etapas de la vida, cuando nuestro cerebro es especialmente receptivo y se encuentra en pleno desarrollo. Durante la infancia, absorbemos mensajes, valores y modelos de conducta a través de la familia, la escuela, los amigos y la cultura en general. Estos mensajes configuran las creencias fundamentales que sostenemos sobre nuestro valor, nuestras capacidades y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, si un niño recibe constantemente críticas severas o mensajes de incapacidad, es probable que desarrolle una narrativa interna que lo limite, haciéndole creer que no es suficiente o que está destinado a fracasar. Por el contrario, una crianza que potencie la autoestima, la autonomía y el amor incondicional puede generar una narrativa más positiva y fortalecedora. Pero la narrativa personal no solo depende de lo que nos dicen los demás, sino también de cómo interpretamos nuestras propias experiencias. La mente humana tiende a buscar sentido y orden, por lo que, ante eventos complejos o difíciles, elabora historias que justifiquen o expliquen lo sucedido. Estas historias pueden ser realistas y saludables o distorsionadas y perjudiciales, dependiendo del filtro emocional y cognitivo que usemos. Por ejemplo, una persona que fracasa en un proyecto puede interpretar ese hecho como una prueba de su incompetencia general, o bien, como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Estas interpretaciones configuran la narrativa que cada uno construye y que influye poderosamente en sus emociones, decisiones y acciones futuras. La psicología contemporánea ha profundizado en el estudio de la narrativa personal, entendiendo que ésta actúa como un marco interpretativo que guía nuestro comportamiento y nuestra experiencia emocional. Cuando una narrativa es negativa o limitada, puede generar sentimientos de impotencia, baja autoestima y ansiedad. En cambio, cuando logramos construir una narrativa más equilibrada, empoderadora y auténtica, nuestra mente se abre a la posibilidad de cambio, superación y bienestar. Es decir, la historia que te cuentas sobre ti mismo no solo refleja tu realidad, sino que la crea en gran medida. Este capítulo invita a tomar conciencia de esa historia que llevas dentro, a observarla con curiosidad y sin juicio. Al hacerlo, puedes empezar a descubrir cuáles son las piezas que componen tu narrativa, qué creencias heredaste, qué emociones predominan, qué experiencias han marcado tus conclusiones sobre ti y la vida. Reconocer el origen de tu narrativa personal es el primer paso para liberarte de guiones automáticos que ya no te sirven y abrirte a la posibilidad de reescribir un relato más consciente y generativo. Recuerda que, aunque tu historia está influida por tu pasado, no está determinada irrevocablemente por él. Cada día tienes la oportunidad de reinterpretar tus vivencias, de elegir qué significado darles y de construir una versión de ti mismo que esté alineada con tus valores y aspiraciones más profundos. La historia que te cuentas es un acto de creación constante, y en ese poder reside la llave para transformar tu vida. En nuestro camino personal, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos son los guiones limitantes. Esas historias internas que hemos aceptado como verdad absoluta, pero que en realidad constriñen nuestro potencial y nos mantienen atrapados en patrones negativos o estancados. Estos guiones suelen ser creencias profundas y repetitivas que nos dicen cosas como: no soy suficiente, no merezco ser feliz, siempre fracaso o no puedo cambiar. Aunque muchas veces operan de manera invisible, influyen de forma decisiva en cómo sentimos, pensamos y actuamos, condicionando la calidad de nuestra vida y la posibilidad de crecimiento. Reconocer estos guiones limitantes es un paso fundamental para empezar a liberarnos de ellos. Sin embargo, no es una tarea sencilla,
porque suelen estar tan arraigados que los aceptamos sin cuestionarlos, como si fueran parte intrínseca de nuestra identidad. Esto ocurre porque los guiones limitantes se forman en un momento temprano de nuestra vida, cuando nuestra mente es muy susceptible a las influencias externas y emocionales. En ese proceso, el cerebro busca crear una narrativa coherente para explicarse el mundo, y muchas veces, ante situaciones dolorosas o confusas, crea conclusiones generalizadas y rígidas para protegernos. Por ejemplo, un niño que ha vivido rechazo o abandono puede desarrollar la creencia de que nadie me querrá, y esa frase se convierte en un guión que condiciona sus relaciones futuras, a menudo de forma inconsciente. Además, estos guiones funcionan como un mecanismo de defensa, nos protegen, evitando que nos enfrentemos a riesgos emocionales o a la incertidumbre del cambio, aunque paradójicamente terminan limitando nuestra libertad y felicidad. Por eso, a pesar de que nos causen sufrimiento o insatisfacción, podemos aferrarnos a ellos como si fueran nuestra zona segura. Romper este ciclo requiere valentía y una profunda voluntad de transformación, porque implica cuestionar partes de nosotros mismos que hemos considerado verdaderas durante mucho tiempo. Para reconocer estos guiones limitantes, es vital aprender a observar nuestros pensamientos y emociones con atención y sin juicio. A menudo, estos mensajes aparecen en forma de autocríticas constantes, dudas paralizantes, miedos irracionales o patrones repetitivos que nos impiden avanzar. Por ejemplo, puede que cuando surge una oportunidad importante, tu mente genere un diálogo interno que sabotea esa posibilidad con frases como «no soy capaz», «esto no es para mí» o «seguro voy a fracasar». Identificar esos pensamientos automáticos es el primer paso para desenmascarar el guión que los sostiene. Una herramienta poderosa para esta tarea es la autoobservación consciente, que consiste en crear un espacio interno donde puedas notar y registrar esas voces internas sin fusionarte con ellas. Al tomar distancia, puedes empezar a cuestionar su validez y a preguntarte, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta en todos los contextos? ¿Qué evidencia la contradice? Este ejercicio permite desactivar la fuerza automática de los guiones limitantes y abre la puerta a nuevas interpretaciones más flexibles y empoderadoras. Otro aspecto importante es entender que los guiones limitantes suelen estar relacionados con emociones no resueltas, como el miedo, la vergüenza, la culpa o la tristeza. Estas emociones son la energía que alimenta esas historias y las mantiene vivas. Por ello, reconocer y permitirte sentir esas emociones es parte del proceso de liberación. A menudo, intentamos evitar o reprimir lo que duele, pero hacerlo solo fortalece el guión. En cambio, al aceptar y explorar esas emociones con compasión, se produce una transformación profunda que permite deshacer el nudo emocional que sostiene la creencia limitante. También es útil observar cómo estos guiones afectan distintas áreas de tu vida: tus relaciones, tu trabajo, tu salud o tu bienestar general. Por ejemplo, una narrativa interna que dice «no merezco amor» puede manifestarse en relaciones conflictivas o en la incapacidad para establecer límites saludables. O una creencia como «nunca voy a lograr mis objetivos» puede traducirse en procrastinación o falta de motivación. Ver el impacto concreto de esos guiones te ayuda a tomar conciencia de su poder y a aumentar el compromiso con el cambio. Finalmente, es fundamental recordar que reconocer los guiones limitantes no es un proceso de autocrítica ni de culpa. No se trata de juzgarse por haber aceptado esas creencias, sino de comprender que formaron parte de un mecanismo de adaptación en algún momento, y que ahora tienes la capacidad y el derecho de elegir una nueva historia. Este acto de reconocimiento es un acto de valentía y amor propio, porque implica abrir la puerta a la posibilidad de una vida más libre, auténtica y plena. En resumen, los guiones limitantes son esas historias internas que condicionan y restringen tu vida, pero no son verdades absolutas ni destinos inmutables. Reconocerlos es el primer paso para desmantelarlos y comenzar a escribir una narrativa personal que te empodere, te nutra y te permita desplegar todo tu potencial. Este capítulo te invita a mirar con honestidad y compasión esos guiones, a descubrir su origen y su influencia,
y a preparar el terreno para la transformación que está por venir. Capítulo 3. La mente como narradora. ¿Cómo funciona el diálogo interno? La mente es una narradora incansable. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta el momento en que nos dormimos por la noche, hay una voz que nos acompaña. Comenta, interpreta, critica, imagina, recuerda y anticipa. Esa voz interna, el diálogo mental, es una de las fuerzas más determinantes en nuestra vida, y sin embargo, es también una de las más subestimadas. Muchas personas pasan toda su existencia sin cuestionar la calidad de sus pensamientos, sin observar la forma en que su mente les habla. Pero la verdad es que esa voz interna construye día a día tu autopercepción, tu nivel de confianza, tus decisiones, tu capacidad de disfrutar o de sufrir. En otras palabras, el diálogo interno es el lenguaje con el que escribes tu historia, y por eso es fundamental aprender cómo funciona. El diálogo interno no es solo un cúmulo de pensamientos aislados, sino una corriente constante de lenguaje que moldea nuestra realidad. La mente interpreta todo lo que sucede a través de palabras, juicios, etiquetas y evaluaciones. Si alguien no te saluda, tu mente puede decir, me ignora porque no le agrado. Si cometes un error, la voz interna puede sentenciar, soy un fracaso. Si alguien te elogia, tal vez pienses, seguro no lo decía en serio. Estas interpretaciones no son neutrales. Activan emociones, determinan cómo te sientes contigo mismo y con los demás, y marcan el rumbo de tus acciones. Si tu mente se comunica contigo en un lenguaje negativo, derrotista o lleno de culpa, entonces tu experiencia vital será dolorosa y limitada, incluso aunque objetivamente las cosas estén bien. La ciencia de la psicología ha estudiado ampliamente este fenómeno, especialmente desde la terapia cognitiva, que sostiene que no son los hechos en sí los que causan nuestras emociones, sino la interpretación que hacemos de esos hechos. Esta interpretación es el diálogo interno, esa narración que mezcla el pasado, el presente y las suposiciones del futuro para dar coherencia a nuestra experiencia. Lo que muchas personas no saben es que ese diálogo no es una verdad absoluta, es solo una versión, un punto de vista construido a partir de nuestras creencias, emociones, vivencias previas y estado mental actual. Cuando comprendemos esto, empezamos a recuperar el poder de cuestionar lo que pensamos y de construir un lenguaje más consciente y beneficioso. El diálogo interno no es homogéneo. A veces se manifiesta como una voz crítica que te señala tus fallos y te repite tus errores. Otras veces actúa como un saboteador que te llena de dudas antes de intentar algo nuevo. En otras ocasiones, puede ser una voz ansiosa que anticipa lo peor, o una voz nostálgica que idealiza el pasado. Incluso hay momentos en los que el diálogo interno puede ser amoroso, alentador, sabio. Todos estos matices conviven en nuestra mente, y de nosotros depende fortalecer aquellos tonos que nos ayudan y desactivar los que nos dañan. Para lograrlo, primero hay que volverse consciente de cómo habla nuestra mente. Observarla como si estuviéramos escuchando una emisora de radio interna. ¿Qué repite con frecuencia? Este tipo de observación requiere práctica, paciencia y una actitud compasiva. La autocrítica es una de las formas más comunes y tóxicas del diálogo interno. Muchas personas han crecido creyendo que la única forma de mejorar es criticándose duramente. Pero la evidencia científica y la experiencia clínica demuestran lo contrario. La autocompasión es mucho más eficaz que la autocrítica para generar cambios sostenibles. Una voz interna comprensiva y alentadora no es sinónimo de debilidad ni de autoengaño. Aprender a hablarte con amor es una de las herramientas más transformadoras que puedes desarrollar. La mente, además, tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo. Este sesgo tiene un origen evolutivo. Prestar atención a los peligros era una forma de supervivencia. Sin embargo, en la vida moderna, este sesgo puede llevarnos a ver problemas donde no los hay, a desconfiar de nuestras capacidades y a exagerar las amenazas. Es por eso que muchas veces la voz interna parece más inclinada al miedo, al juicio o a la duda. Comprender este funcionamiento no es excusa para resignarse, sino una invitación a entrenar la mente para generar pensamientos más realistas, equilibrados y constructivos. El lenguaje que utilizamos en nuestro diálogo interno también importa.
Las palabras no son solo sonidos, son símbolos que activan redes neuronales, emociones y comportamientos. Decirte a ti mismo, soy tonto, no es un simple comentario, es una orden mental que afecta tu autoestima. Decirte, estoy aprendiendo, ante un error, por el contrario, te abre a la posibilidad de mejorar. Por eso, cambiar el diálogo interno implica también cambiar el lenguaje con el que te hablas. Y eso requiere práctica consciente. Notar cuando surge una frase negativa y sustituirla por una más útil, sin negar la realidad, pero reinterpretándola desde un lugar más amable y constructivo. Este capítulo es una invitación a mirar dentro de ti con nuevos ojos, a empezar a escuchar esa voz que ha estado contigo desde siempre, pero que quizás nunca has cuestionado, a comprender que tu mente puede ser una aliada poderosa, un juez implacable, y que tú tienes el poder de decidir qué tipo de narradora será. Nadie más tiene acceso directo a tu diálogo interno, pero ese diálogo afecta todo lo que haces. Al observarlo, modificarlo y transformarlo, estarás reescribiendo las páginas invisibles de tu historia personal, porque al final, la forma en que te hablas a ti mismo determina, más que cualquier otra cosa, la historia que vives. Capítulo 4. El poder del significado. Lo que eliges interpretar transforma tu realidad. Vivimos rodeados de hechos, sucesos y estímulos que en sí mismos no tienen un significado fijo. Las cosas simplemente ocurren. Alguien nos habla en determinado tono. Perdemos una oportunidad, una persona se aleja, cometemos un error, ganamos un premio, nos rechazan, triunfamos, enfermamos. Todos estos eventos tienen una característica en común. Ninguno viene con una etiqueta objetiva sobre lo que representan. Son simplemente acontecimientos. Pero lo que cambia todo es el significado que les atribuimos. Ese significado no es neutral ni automático. Es una construcción personal y profundamente subjetiva. Es ahí donde nace el verdadero poder del ser humano, no en lo que sucede, sino en cómo lo interpretamos, qué historia construimos en torno a ello, y cómo decidimos que esa historia nos defina. El significado es la sustancia invisible que moldea nuestras emociones y comportamientos. Un mismo hecho puede ser vivido de manera completamente distinta por dos personas diferentes, simplemente porque cada una le atribuye un sentido diferente. Un despido puede ser interpretado como una catástrofe personal o como una puerta que se abre. Una ruptura puede vivirse como una tragedia o como una liberación. Un fracaso puede representar una señal de incompetencia o una oportunidad de aprendizaje. Todo depende de la lente con la que se mire. Esta lente no es casual, está hecha de nuestras experiencias pasadas, de nuestras creencias más arraigadas, de nuestras heridas, de nuestros deseos, y sobre todo, de nuestra disposición a ver más allá del dolor o la pérdida aparente. Cuando no somos conscientes del poder del significado, vivimos reaccionando en automático. Permitimos que nuestras emociones se disparen sin filtro, pero cuando empezamos a observar cómo interpretamos lo que nos ocurre, nos damos cuenta de que podemos intervenir, podemos resignificar. Y resignificar no es negar lo que pasó, ni maquillar la realidad con positivismo superficial. Es elegir con plena conciencia qué sentido queremos darle a cada experiencia para que nos nutra, nos enseñe, nos fortalezca, en lugar de debilitarnos o hundirnos. La clave está en reconocer que ningún hecho tiene un único significado absoluto. Hay personas que, tras vivir traumas o pérdidas enormes, han encontrado en esas experiencias una fuente de crecimiento, de compasión, de propósito. Esto no significa que esas experiencias hayan sido buenas o deseables, sino que la interpretación que eligieron construir les permitió seguir adelante con más sabiduría. Por el contrario, hay quienes se quedan atrapados durante años en significados destructivos que paralizan su evolución. Cada una de esas frases refuerza una narrativa donde la víctima interior toma el control y la posibilidad de transformación se diluye. Comprender el poder del significado es también asumir la responsabilidad emocional de nuestra vida. No somos responsables de todo lo que nos sucede, pero sí somos responsables de qué hacemos con eso, cómo lo interpretamos, qué historia contamos al respecto. Esta es una de las diferencias fundamentales entre vivir desde el victimismo
y vivir desde el protagonismo. En el victimismo, todo es culpa del exterior. En el protagonismo, reconocemos que, aunque no podemos controlar todos los eventos, sí podemos controlar la historia que construimos a partir de ellos. Papacal 2. Una herramienta clave en este proceso es preguntarnos, cada vez que algo nos impacta emocionalmente, ¿qué significado le estoy dando a esto? Y después, ir un paso más allá. ¿Este significado me empodera o me debilita? Si me debilita, puedo preguntarme, ¿qué otro significado podría darle a esta experiencia que me ayude a crecer? Este ejercicio simple, pero profundo, puede cambiar radicalmente la forma en que vives tu día a día, porque cada interpretación tiene un impacto emocional, y cada emoción influye en tus decisiones. Interpretaciones más conscientes generan decisiones más alineadas, más sabias, más auténticas. El significado también está estrechamente ligado a nuestros valores. Dos personas pueden vivir el mismo evento y encontrarle sentidos diferentes según lo que valoran. Si alguien valora la libertad por encima de todo, una ruptura puede sentirse como alivio. Si alguien valora la estabilidad, la misma ruptura puede sentirse como una amenaza existencial. Esto demuestra que no solo importa qué pasa, sino también desde qué sistema de valores estamos mirando lo que pasa. Conocer nuestros valores es fundamental para entender por qué algo nos afecta de determinada manera y cómo podemos encontrar significados más coherentes con lo que queremos construir. Además, el significado no es estático, cambia con el tiempo, con el crecimiento personal, con la madurez emocional. Aquello que hoy interpretas como una pérdida puede, dentro de un año, parecerte una bendición disfrazada. Lo que hoy duele, mañana puede ser el motor de un cambio. Esta conciencia también nos enseña a no apresurarnos en etiquetar lo que ocurre como bueno o malo, sino a darnos permiso para observar, transitar, comprender, y luego construir el significado desde la sabiduría del corazón, no desde el impulso del miedo. El significado también se puede compartir. La forma en que contamos nuestras historias a otros refleja cómo nos las contamos a nosotros mismos. Por eso, cambiar el significado de nuestras experiencias no solo transforma nuestra vida interior, sino también nuestras relaciones. Cuando aprendemos a hablar desde un lugar de aprendizaje, responsabilidad y honestidad, dejamos de usar el pasado como excusa y comenzamos a usarlo como cimiento. Este capítulo es una invitación a recuperar el poder de dar sentido, a dejar de vernos como víctimas de la vida y empezar a vernos como autores del significado. No elegimos todo lo que vivimos, pero sí podemos elegir qué historia escribir a partir de cada capítulo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando cambias el significado, cambias tu experiencia. Y cuando cambias tu experiencia, empiezas a vivir con más conciencia, más libertad y más plenitud. La mente humana tiene una tendencia natural a vivir entre dos extremos ilusorios, el pasado y el futuro. Uno está lleno de memorias, heridas, nostalgias, culpas y repeticiones. El otro está poblado por expectativas, miedos, deseos y fantasías. Mientras tanto, la vida real, la única que existe de verdad, transcurre en el ahora. El presente es lo único que está ocurriendo. Es el único punto de poder, de transformación, de acción. Y, sin embargo, es el lugar donde menos tiempo pasamos conscientes. Nuestra atención salta incesantemente, atrapada por lo que fue o por lo que podría ser, ignorando el valor y la riqueza de lo que está siendo. Este alejamiento del presente no es una falla individual, sino una consecuencia del funcionamiento automático de la mente. Desde una edad temprana, hemos sido entrenados para vivir desconectados del momento presente. Nos enseñaron a planificar, a recordar, a imaginar, a proyectar, a anticipar. Y si bien estas funciones son útiles, se vuelven tóxicas cuando se convierten en la norma. La ansiedad nace del exceso de futuro, la depresión, del exceso de pasado. En cambio, la paz, la claridad, la creatividad, la conexión profunda, solo existen en el ahora. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro. Significa habitar plenamente el momento actual, con todo lo que contiene, sin evasión ni juicio.
significa estar aquí, con lo que hay, tal como es, sin necesitar que sea diferente, sin exigir que sea perfecto, solo estando, sintiendo, respirando. En esta presencia se abre un espacio donde la mente se aquieta, el cuerpo se relaja, y el alma puede expresarse. El presente es el portal hacia uno mismo. Es el único lugar donde podemos encontrarnos de verdad, sin máscaras, sin historias, sin ansiedad por lo que vendrá ni tristeza por lo que ya no está. La práctica de estar en el presente requiere entrenamiento, porque nuestra mente está condicionada a escapar. Cada vez que nos perdemos en pensamientos, en preocupaciones, en fantasías, nos alejamos de la hora, pero cada vez que volvemos, a la respiración, al cuerpo, a la sensación que ocurre en este instante, estamos reconstruyendo nuestra relación con la realidad. Y es allí donde ocurre la transformación profunda. Estar presente no significa no pensar, sino elegir en qué pensar, cómo pensar, y cuándo detenerse para simplemente ser. Uno de los mayores desafíos de vivir en el presente es el ruido mental constante. La mente siempre está ocupada. Revisa, analiza, compara, evalúa, teme, desea. Pero esta actividad incesante no es sinónimo de conciencia. Es de hecho lo que nos impide experimentar la vida tal como es. Pensar no es lo mismo que estar consciente. De hecho, muchos pensamientos nos desconectan de lo que realmente estamos viviendo. El momento presente, en cambio, es sencillo, concreto, accesible. Siempre está disponible. Solo requiere un acto de atención. Estar presente no es un lujo místico reservado a unos pocos. Es una habilidad humana natural que puede recuperarse con práctica. Implica anclarse en la experiencia sensorial, en la temperatura del aire, en el sabor de una comida, en la textura de un objeto, en el ritmo de la respiración, en el sonido que llega a los oídos. Estos elementos son puertas hacia el ahora, porque el cuerpo siempre está en el presente. Es la mente la que viaja. Por eso, volver al cuerpo es volver a casa. El presente también tiene una cualidad profundamente sanadora. Cuando estamos en él, no hay sufrimiento psicológico, porque el sufrimiento nace del rechazo al momento tal como es. Cuando aceptamos el presente, dejamos de luchar contra la realidad. Y es en esa rendición consciente donde aparece una nueva fuerza, la paz interior. Esta paz no es pasividad. Al contrario, es el terreno fértil desde el cual podemos actuar con más claridad y efectividad. Porque cuando actuamos desde el ahora, no estamos reaccionando desde el miedo o desde heridas del pasado. Estamos eligiendo con plena presencia. Vivir en el presente también transforma nuestras relaciones. Cuando estamos realmente presentes con alguien, escuchando de verdad, mirando con atención, sintiendo sin distracción, se genera un espacio de conexión auténtica. Muchas veces, lo que más anhelamos no es que nos resuelvan los problemas, sino que nos miren con presencia, que nos escuchen sin prisa, que compartan con nosotros el milagro de la hora. Esa presencia vale más que 1000 palabras. Y sin embargo, en la era de la hiperconexión, es lo que más escasea. Estar presente no significa que todo sea perfecto, ni que no existan problemas. Significa que dejamos de resistir el momento y empezamos a trabajar con lo que hay. Desde la hora se puede cambiar, crear, transformar, pero no se puede hacer nada si nuestra mente está en otro lado. Por eso, el presente es el punto de partida para cualquier proceso de desarrollo personal, espiritual, emocional. Cualquier camino comienza aquí. Y cualquier paso verdadero solo puede darse aquí. El presente también es profundamente espiritual. Todos los grandes sabios, maestros y tradiciones han hablado de la importancia de vivir en el ahora. Porque el presente no es solo un momento, es un estado de conciencia. Es la puerta que nos conecta con algo más grande que nosotros. Cuando estamos presentes, accedemos a una dimensión más amplia de la existencia, donde la mente se silencia y el ser profundo se manifiesta. En ese estado, no necesitamos tantas respuestas, porque la pregunta misma desaparece. Quedamos en paz, simplemente siendo. Este capítulo es una invitación a volver al hogar que nunca se fue, este instante, a descubrir que no hay que ir a ningún lado para empezar a sanar, a cambiar, a crecer. Todo está aquí, todo ocurre ahora.
Solo hace falta detenerse, respirar y volver, una y otra vez, porque el presente es el único lugar donde podemos vivir. Todo lo demás es ilusión, y si logramos habitar este momento, con lo que trae, sin huir, entonces, la vida entera cambia, desde adentro. Capítulo 6. Creencias, los pilares invisibles que sostienen tu realidad. Cada ser humano vive dentro de una estructura invisible hecha de ideas que considera ciertas. A esa estructura la llamamos sistema de creencias. No es una estructura externa, pero su impacto se proyecta en todos los aspectos de la vida, en las decisiones que tomamos, en lo que nos permitimos o nos negamos, en nuestras emociones, en nuestros logros y en nuestros logros, y en nuestros logros, y en nuestros límites. Las creencias son como los cimientos de una casa. No se ven, pero todo lo que construimos se apoya sobre ellas. Y si esos cimientos son débiles, distorsionados o dañinos, tarde o temprano toda la estructura comienza a tambalearse. Lo más fascinante, y también lo más peligroso, de las creencias es que operan en su mayoría de forma inconsciente. Es decir, no sabemos que las tenemos, pero ellas están allí, tomando decisiones por nosotros, moldeando lo que percibimos como posible o imposible, definiendo la forma en que interpretamos lo que nos ocurre. Una persona que cree que no merece el amor actuará de maneras sutiles que confirmen esa creencia, incluso sin darse cuenta. Saboteará relaciones, desconfiará del cariño, elegirá vínculos tóxicos, todo para confirmar sin saberlo la verdad que adoptó como suya. Las creencias funcionan como profecías autocumplidas. Vemos lo que creemos, y luego creemos aún más fuerte lo que vimos. ¿De dónde vienen las creencias? Muchas de ellas se formaron en la infancia, en base a experiencias emocionales intensas. Frases que escuchamos repetidas veces, modelos de comportamiento que imitamos. Otras se instalaron a través del entorno cultural, religioso, educativo o social. Algunas nacen del miedo, otras de la necesidad de pertenencia o de protección. Muchas de nuestras creencias fundamentales se formaron antes de que tuviéramos la capacidad crítica de cuestionarlas. Por eso es tan frecuente que carguemos durante años con ideas que nos limitan profundamente, sin saber que podemos soltarlas o transformarlas. Una creencia no es un hecho, es una interpretación. Pero cuando la repetimos lo suficiente, se vuelve una especie de verdad interna incuestionable. Por ejemplo, yo no soy bueno con los números. Las personas como yo no tienen éxito, el mundo es un lugar peligroso. El dinero es sucio, mostrar vulnerabilidad es ser débil. Cada una de estas frases puede parecer inofensiva, pero en realidad actúa como una orden mental que restringe nuestra vida. Una persona puede tener talento, recursos y oportunidades, pero si en su núcleo cree que no es suficiente, saboteará cada posibilidad de crecimiento. Transformar una creencia no es algo que se hace solo desde la lógica, porque las creencias no viven en el intelecto, sino en lo profundo del sistema emocional. Cambiar una creencia implica, primero, reconocerla, después, comprender de dónde viene, y luego, cuestionarla desde un lugar de conciencia y compasión. ¿Sigue siendo útil para mí? ¿Qué otra creencia podría reemplazarla y abrirme a nuevas posibilidades? Este proceso de transformación interna es uno de los más poderosos que existen. Porque cuando cambias tus creencias, cambias tu realidad. No porque la realidad objetiva se modifique mágicamente, sino porque tú empiezas a verla desde otra lente, a tomar otras decisiones, a actuar con más libertad. Por ejemplo, si cambias la creencia, no soy capaz, puedo aprender lo que necesite, entonces el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en un camino. Si reemplazas, el mundo es hostil, hay peligro, pero también belleza, entonces vives menos en la defensa y más en la apertura. Una nueva creencia no borra el pasado, pero sí puede construir un futuro diferente. La mente no discrimina entre lo real y lo imaginado cuando repites una idea con suficiente emoción y frecuencia. Por eso, muchas creencias limitantes se refuerzan a lo largo del tiempo, no porque sean ciertas,
sino porque han sido alimentadas con pensamientos, emociones y conductas coherentes con ellas. Esta es una mala noticia si tus creencias son autodestructivas, pero es una excelente noticia si eliges conscientemente nuevas creencias empoderadoras, porque significa que puedes reprogramar tu mente. Que puedes construir nuevos cimientos, más sólidos, más saludables, más fieles a tu potencial. Para hacerlo, es necesario desarrollar una habilidad clave, la observación interna. No puedes cambiar lo que no ves. Empieza por prestar atención a las frases que te repites, especialmente en momentos de desafío, miedo o frustración. ¿Qué te dices cuando algo sale mal? ¿Cómo interpretas el éxito o el fracaso? ¿Qué ideas tienes sobre ti mismo? ¿Sobre los demás? ¿Sobre la vida? Esas frases internas contienen las pistas de tus creencias más profundas. Y al observarlas sin juicio, comienzas a desactivarlas. Después de la observación, viene el cuestionamiento. Esto requiere valentía, porque desafiar una creencia es desafiar una parte de la identidad. A veces, incluso, implica soltar ideas que fueron sostenes emocionales durante años. Pero si esas ideas hoy te limitan, entonces es tiempo de transformarlas. Si la respuesta es, me aleja, entonces tienes el derecho y el poder de soltarla. Finalmente, para instalar una nueva creencia, hace falta actuar como si ya fuera cierta. No basta con afirmarla mentalmente. Tienes que experimentarla, vivirla, sentirla. La acción coherente con una nueva creencia es lo que la hace real. Si crees que eres capaz, entonces haz cosas que antes evitabas. Si crees que mereces amor, entonces empieza a ponerte en relaciones que reflejen ese valor. Cada acción que confirma la nueva creencia la fortalece. Cada vez que eliges desde la nueva idea, estás reescribiendo tu programación interna. Este capítulo es una invitación a volver a tu arquitectura interior y revisar los pilares sobre los que estás construyendo tu vida. No estás condenado a vivir desde las ideas que heredaste o que absorbiste sin conciencia. Puedes elegir tus creencias, puedes diseñarlas, puedes construir un sistema de pensamiento que te sostenga, te impulse y te acompañe en tu evolución. Todo cambio profundo comienza por allí, porque lo que crees se convierte en lo que ves, y lo que ves guía todo lo que eres. Capítulo 7. La mente emocional. Entender y transformar la voz interna que guía tu vida. La mente humana no es una sola entidad monolítica. Está compuesta por distintos aspectos que interactúan constantemente, moldeando nuestra experiencia y nuestra conducta. Uno de los componentes más poderosos, a la vez que menos comprendidos, es la mente emocional. Esta parte de nuestra psique es la voz interna que con mayor urgencia nos habla, que colorea cada pensamiento con un tono afectivo, que empuja o detiene acciones según el peso de las emociones. La mente emocional es, en esencia, un sistema de interpretación rápida, diseñada para protegernos, alertarnos y buscar satisfacción. Sin embargo, cuando no la comprendemos ni gestionamos, puede convertirse en una fuente constante de conflicto, ansiedad y sufrimiento. Desde la infancia, aprendemos a escuchar esta voz sin filtros, porque las emociones se manifiestan con una intensidad directa y cruda. El miedo grita, ¡peligro! La tristeza llora pérdida, la ira arremete, injusticia. Estas reacciones emocionales son legítimas y tienen una función adaptativa. El miedo nos prepara para huir o luchar ante una amenaza. La tristeza nos conecta con el duelo necesario para sanar. La ira nos impulsa a establecer límites. El problema no es sentir estas emociones, sino quedar atrapados en ellas, permitir que la voz emocional controle nuestro estado y decisiones sin que la mente racional pueda intervenir. La mente emocional se basa en recuerdos, sensaciones corporales y en la memoria emocional almacenada en el subconsciente. Por eso, muchas veces reaccionamos emocionalmente a situaciones actuales que no representan un peligro real, sino que son activadores de heridas pasadas. Cusa nos da la votación y nos da mostrarnos de heridas pasadas. Un comentario aparentemente inocente puede desatar una tormenta interna. Una crítica leve puede hacer que nos sintamos profundamente heridos. Un rechazo social puede reactivar el miedo al abandono vivido años atrás. Esta reactividad emocional automática
Ocurre porque la mente emocional no distingue entre el ahora y el entonces. Simplemente responde con la urgencia que le dictan las emociones almacenadas. Entender esta dinámica es el primer paso para no ser esclavos de la mente emocional. No se trata de reprimir emociones ni de negar lo que sentimos, sino de observarlas con una distancia amorosa y consciente. La clave está en la integración entre la mente emocional y la mente racional o ejecutiva. Esta última es la que puede analizar, contextualizar y elegir respuestas más sanas. Cuando logramos que ambas trabajen en conjunto, desarrollamos inteligencia emocional, la capacidad de sentir plenamente sin ser dominados por la emoción, de reconocer el mensaje que trae, pero decidir con sabiduría qué hacer con él. Transformar la voz interna emocional requiere escucharla sin miedo ni rechazo. Muchas veces intentamos acallar esa voz porque nos parece incómoda, peligrosa o débil, pero cada emoción es un mensajero que trae información valiosa sobre nuestras necesidades, nuestros límites, nuestros deseos y nuestras heridas. El enojo puede señalarnos dónde se están vulnerando nuestros derechos. El miedo puede indicarnos qué áreas necesitan mayor cuidado. La tristeza puede abrirnos la puerta a procesos profundos de sanación. Escuchar esa voz emocional es honrar nuestra humanidad, reconocer que somos seres completos y complejos. Sin embargo, no basta con escuchar, también es necesario aprender a modular esa voz. Las emociones pueden ser tan intensas que distorsionan la percepción, nos nublan el juicio y nos empujan a actuar impulsivamente. Aquí es donde la práctica del mindfulness y la autoobservación consciente se vuelven herramientas fundamentales. Al entrenar la capacidad de observar sin identificarnos con la emoción, podemos crear un espacio interno donde la tormenta pasa sin arrasarnos. Podemos respirar, pausar y responder en lugar de reaccionar. Esa pausa es el punto de poder donde la mente emocional y la mente racional pueden dialogar. Otra dimensión clave en la mente emocional es el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Esa voz que nos habla constantemente, a veces con palabras de amor y otras con críticas duras, es en gran parte emocional. Muchas personas cargan con un crítico interno implacable, una voz que juzga, culpa y disminuye. Esta voz es la manifestación externa de creencias emocionales heridas. Para transformar esta voz, es necesario cultivar la autocompasión, la capacidad de hablarnos con la misma ternura y comprensión que ofreceríamos a un ser querido en dificultad. Cuando la mente emocional recibe esta energía compasiva, se suaviza y se abren caminos para la transformación. La mente emocional también está conectada con el cuerpo. Las emociones no son solo ideas, sino experiencias físicas. El corazón acelera, la respiración cambia, la tensión muscular aumenta o disminuye. Aprender a leer estas señales corporales es una forma directa de sintonizar con la mente emocional. La inteligencia somática, o la capacidad de integrar cuerpo y mente, nos permite reconocer emociones antes de que se vuelvan abrumadoras y responder con mayor equilibrio. Por ejemplo, notar que el pecho se cierra ante una situación estresante nos puede llevar a tomar respiraciones profundas para calmar la respuesta. Reconocer su voz, escuchar su mensaje y trabajar con ella desde la conciencia y la compasión es el camino para vivir con mayor armonía interna. Porque la verdadera libertad no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de relacionarnos con nuestras emociones de forma sabia y amorosa. Este capítulo es una invitación a conocer y transformar la voz interna que guía gran parte de nuestra vida. No se trata de suprimir ni ignorar, sino de desarrollar una relación consciente con nuestra mente emocional, para que deje de ser un tirano invisible y se convierta en un maestro silencioso que nos guía hacia una vida más plena, auténtica y equilibrada. Capítulo 8. La resiliencia interior. Cómo transformar la adversidad en fuerza y crecimiento. En el curso inevitable de la vida, la adversidad aparece con una constancia inquebrantable. Nadie está exento de enfrentar dificultades, pérdidas, frustraciones o crisis profundas. Sin embargo, la forma en que cada persona responde a estas situaciones determina no solo su bienestar inmediato,
sino también el rumbo de su desarrollo personal y espiritual. La resiliencia interior es esa capacidad humana extraordinaria de enfrentar la adversidad, absorber el impacto emocional, aprender de la experiencia y emerger fortalecido. No es un don místico ni una cualidad reservada a pocos. Es una habilidad que puede cultivarse y desarrollarse conscientemente a lo largo del tiempo. Para entender la resiliencia, primero debemos desmontar ciertos mitos populares que la rodean. La resiliencia no significa ausencia de sufrimiento, ni indiferencia ante el dolor, ni una fachada de fortaleza insensible. Al contrario, es un proceso profundo y complejo que implica atravesar el dolor con presencia, aceptar las emociones y no dejarse paralizar por ellas. La resiliencia es la capacidad de abrirse al dolor sin quedar atrapado, de permitir que la experiencia transforme en lugar de destruir, y de construir sentido en medio del caos. Es la manifestación de una sabiduría interior que reconoce que el sufrimiento puede ser un maestro si sabemos escucharlo. Cada persona tiene su propia historia y sus propios recursos internos para desarrollar resiliencia, pero existen principios universales que pueden guiar este camino. Uno de ellos es la aceptación radical de la realidad tal como es. Esto no implica resignación ni pasividad, sino una disposición a ver la situación sin distorsiones, sin negar la dificultad, sin adornar el sufrimiento. Cuando aceptamos lo que ocurre, liberamos energía que de otro modo se consume en la resistencia y la lucha inútil. Esta aceptación es el primer paso para transformar la experiencia, porque solo cuando vemos claramente la realidad, podemos empezar a actuar con eficacia. Otro aspecto fundamental es la conexión con uno mismo y con los demás. La resiliencia florece en un suelo de apoyo emocional y social. Cuando nos sentimos acompañados, escuchados y comprendidos, nuestra capacidad de recuperación se multiplica. Por eso, cultivar relaciones auténticas y significativas es una inversión vital para el bienestar interior. Además, la conexión con uno mismo, a través de la autoobservación consciente y la autocompasión, es el cimiento que sostiene la resiliencia. Reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras limitaciones y darnos permiso para sentir y sanar, crea un espacio seguro desde donde podemos enfrentar la adversidad. La resiliencia también implica una visión activa y creativa de la vida. No es solo resistir el golpe, sino encontrar maneras de crecer a partir de él. Aquí entra en juego la capacidad humana de dar sentido a la experiencia, de encontrar aprendizajes ocultos en el sufrimiento. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, describió esta facultad como la búsqueda de sentido como motor para la vida, incluso en las circunstancias más extremas. La resiliencia nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo transformar en mi interior? ¿Cómo puedo usar este desafío para crecer y aportar algo nuevo al mundo? Este proceso de encontrar sentido es profundamente transformador. Cuando logramos darle un significado constructivo a la adversidad, nuestra mente y nuestro espíritu cambian de forma radical. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores activos de nuestra historia. Esto no borra el dolor ni la dificultad, pero nos permite integrarlos en un relato más amplio, donde el sufrimiento es solo una parte del viaje, no su totalidad. Para desarrollar resiliencia, es indispensable también cultivar la flexibilidad interna. La rigidez mental y emocional es enemiga de la recuperación. Cuando nos aferramos a una única forma de ser, pensar o sentir, cualquier alteración se vuelve una crisis profunda. En cambio, la flexibilidad nos permite adaptarnos, cambiar de estrategia, aprender nuevas habilidades emocionales y cognitivas. Es la capacidad de doblarse sin romperse. Cultivar esta plasticidad interna implica abrirse a nuevas perspectivas, practicar la humildad intelectual y emocional, y aceptar que el cambio es parte inevitable de la vida. El cuidado del cuerpo es otro pilar de la resiliencia. El estrés crónico, la falta de descanso, la alimentación desequilibrada y la ausencia de movimiento físico debilitan nuestra capacidad de recuperación. Por el contrario, el cuidado consciente del cuerpo, a través del ejercicio, la nutrición, el sueño y técnicas de relajación,
Fortalece el sistema nervioso y mejora la respuesta al estrés. El cuerpo es el vehículo que sostiene la mente y el espíritu, y mantenerlo saludable es fundamental para sostener la resiliencia interior. Finalmente, la resiliencia es un proceso que se nutre del compromiso y la paciencia. No es un cambio instantáneo ni una meta fija, sino un camino que se recorre día a día. En cada desafío, en cada caída, hay una oportunidad para practicar la resiliencia, para fortalecerla un poco más. A veces, la resiliencia se expresa en actos pequeños y silenciosos. Levantarse cada mañana con intención, respirar profundamente ante la adversidad, buscar ayuda cuando se necesita, perdonarse por las propias fallas, mantener la esperanza, viva en medio de la oscuridad. Este capítulo es un llamado a descubrir la fuerza que habita en tu interior, esa capacidad inagotable de levantarte, aprender y seguir caminando. La resiliencia no elimina el sufrimiento, pero transforma la forma en que lo enfrentamos. Nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder. En esa elección reside la verdadera libertad, y en esa libertad se encuentra el camino hacia una vida más plena, auténtica y consciente. Capítulo 9. El poder del presente. Cómo la conciencia plena transforma tu mente y tu vida. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, la multitarea y la constante planificación del futuro, mientras que la mente humana se encuentra atrapada en el ciclo interminable de recuerdos pasados y preocupaciones futuras. La mayoría de las personas viven dispersas, atrapadas en pensamientos recurrentes sobre lo que ya fue o lo que aún no ha llegado, y esto genera ansiedad, estrés y una desconexión profunda con la experiencia inmediata de la vida. Sin embargo, existe una puerta de entrada a la paz interior y al crecimiento auténtico que se abre cuando aprendemos a anclarnos en el momento presente, a cultivar la conciencia plena o mindfulness. Este capítulo explora el poder transformador de vivir en el aquí y ahora, y cómo esa práctica puede reconfigurar nuestra mente y, por ende, nuestra existencia. El presente es el único tiempo real que tenemos. El pasado ya no existe más que en nuestra memoria, y el futuro solo es una construcción mental, un escenario hipotético que nuestra imaginación fabrica constantemente. Sin embargo, nuestra mente suele estar obsesionada con el tiempo que no es, robándonos la oportunidad de experimentar la vida con totalidad y profundidad. Practicar la conciencia del presente implica desarrollar la habilidad de estar atentos, plenamente conscientes de lo que ocurre en este instante, sin juzgar, sin aferrarnos ni resistirnos. No se trata de un estado pasivo ni de evasión, sino de una presencia activa, lúcida y compasiva. Uno de los grandes beneficios de cultivar el presente es la reducción del sufrimiento psicológico. Cuando nos atrapamos en recuerdos dolorosos o anticipaciones ansiosas, alimentamos patrones mentales que generan malestar emocional constante. Al entrenar la mente para regresar a la hora, podemos observar esos pensamientos y emociones con distancia, sin identificarnos con ellos. Esta observación consciente nos libera del poder que tienen sobre nosotros y abre un espacio interior de calma y claridad. En ese espacio, emerge la posibilidad de elegir respuestas más saludables y creativas ante las circunstancias. La práctica de la conciencia plena tiene raíces milenarias, especialmente en tradiciones contemplativas como el budismo, pero en las últimas décadas ha sido incorporada y validada por la psicología moderna como una herramienta terapéutica poderosa. Mindfulness no es solo meditar sentado en silencio, sino llevar esa atención consciente a cada acción cotidiana. Comer, caminar, escuchar, respirar, trabajar, cada instante puede ser una oportunidad para despertar, para conectar con la vida en su forma más genuina. Al hacerlo, descubrimos que la plenitud no está en alcanzar metas futuras, sino en habitar con plenitud el momento presente. Desde la neurociencia, sabemos que la práctica constante de mindfulness genera cambios estructurales en el cerebro, áreas relacionadas con la regulación emocional, la atención sostenida y la empatía se fortalecen, mientras que regiones vinculadas con el estrés y la reactividad disminuyen su actividad. Esto explica por qué quienes cultivan la conciencia plena reportan mayor bienestar,
mejor manejo del dolor, menor ansiedad y una mayor capacidad para vivir con serenidad, incluso ante situaciones difíciles. La mente, al entrenarse en el presente, se vuelve más flexible, menos dispersa y más alineada con las necesidades reales del cuerpo y el espíritu. El poder del presente también está relacionado con la autenticidad y la creatividad. Cuando estamos atentos a la hora, dejamos de actuar en piloto automático y comenzamos a responder de forma más auténtica a lo que la vida nos presenta. La creatividad emerge de la capacidad de observar sin prejuicios, de conectar con la intuición y con la sabiduría que reside en el cuerpo y en el corazón. La atención plena es el suelo fértil donde florecen nuevas ideas, soluciones innovadoras y una expresión genuina del ser, Pontaquis, parte de la. No obstante, vivir en el presente no es tarea fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones, ruidos y demandas constantes. Nuestra mente está entrenada para vagar, para anticipar, para evitar el vacío que a veces trae el silencio interior. Por eso, desarrollar esta habilidad requiere disciplina, paciencia y compasión hacia uno mismo. No se trata de eliminar pensamientos, sino de cambiar la relación que tenemos con ellos. Cada vez que la mente se dispersa, el acto de volver al presente es en sí mismo un ejercicio de fortalecimiento mental y espiritual. Este capítulo propone algunas prácticas concretas para integrar el poder del presente en la vida diaria. Entre ellas, la respiración consciente es una herramienta fundamental. Fijar la atención en la respiración, sentir el aire entrando y saliendo, es una forma sencilla y efectiva de anclar la mente. Otra práctica es el escaneo corporal, que consiste en observar las sensaciones físicas desde los pies hasta la cabeza, cultivando una conexión profunda con el cuerpo. También se puede practicar la atención plena en actividades rutinarias, como lavar los platos o caminar, observando cada detalle y sensaciones que surgen. Finalmente, el poder del presente invita a un cambio radical en la percepción del tiempo y de la vida misma. Nos recuerda que cada instante es un regalo irrepetible, y que la verdadera riqueza está en vivir con conciencia y apertura cada momento. Al hacerlo, nos liberamos de cargas innecesarias, aumentamos nuestra capacidad de amar y conectar, y descubrimos un sentido más profundo y luminoso en nuestra existencia. Capítulo 10. El diálogo interno. ¿Cómo transformar la voz que condiciona tu realidad? Nuestra mente es un espacio dinámico y complejo donde ocurre un fenómeno constante y a menudo silencioso, el diálogo interno. Esta conversación que mantenemos con nosotros mismos no es simplemente un murmullo pasajero, sino una fuerza poderosa que moldea nuestra percepción, nuestras emociones y, en última instancia, nuestra realidad. El diálogo interno influye en cómo nos vemos, cómo interpretamos el mundo y cómo actuamos en la vida cotidiana. Entender y transformar esa voz interna es fundamental para alcanzar un desarrollo personal profundo, un bienestar emocional duradero y una vida más plena. El diálogo interno puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Muchas veces no somos conscientes de su presencia ni de su impacto, pero esa voz invisible está ahí, evaluando, juzgando, alentando o criticando sin cesar. En ocasiones, ese diálogo es amoroso, compasivo y alentador. En otras, es duro, perfeccionista y destructivo. Cuando la voz interna es negativa, genera autocríticas que minan la autoestima, dudas que paralizan la acción, miedos que limitan la expansión personal. Por el contrario, un diálogo interno positivo puede sostenernos en la adversidad, motivarnos a seguir adelante y fomentar una relación saludable con nosotros mismos. Esta voz interna se forma desde la infancia, moldeada por las experiencias, las enseñanzas familiares, sociales y culturales. Los mensajes recibidos, tanto explícitos como implícitos, crean un conjunto de creencias que se traducen en el lenguaje interno que usamos para hablarnos. Muchas de estas creencias están basadas en juicios limitantes o en expectativas rígidas, que no reflejan nuestra verdadera esencia. Así, a lo largo de la vida, podemos cargar con una narrativa interna que no es auténtica, que nos encasilla en roles o patrones que no nos sirven y que generan sufrimiento. Reconocer esta voz y sus patrones es el primer paso para transformarla.
Esto implica desarrollar una observación consciente, una capacidad de escuchar el diálogo interno sin identificarnos con él. Esta distancia nos permite cuestionar la veracidad de esos pensamientos, evaluar su utilidad y decidir si queremos mantenerlos o cambiarlos. La práctica de la atención plena o mindfulness es una herramienta clave para lograr esta conciencia. Al observar sin juicio, podemos desenmascarar las voces automáticas y condicionadas que suelen dirigir nuestra mente. Una técnica poderosa para modificar el diálogo interno es la reestructuración cognitiva, originada en la psicoterapia cognitivo-conductual. Consiste en identificar pensamientos distorsionados o negativos y reemplazarlos por afirmaciones más realistas, amables y equilibradas. Por ejemplo, cambiar un "no soy capaz" por "estoy aprendiendo y puedo mejorar con práctica". Esta transformación no es un simple acto de optimismo superficial, sino un cambio profundo en la forma en que la mente interpreta la realidad, que repercute en emociones más saludables y conductas más adaptativas. La autocompasión es otro elemento fundamental para un diálogo interno transformador. Muchas veces, somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Cultivar una voz interna compasiva implica hablarnos con la misma ternura y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido en momentos de dificultad. Esto no significa justificar errores o evitar la responsabilidad, sino reconocer nuestra humanidad y aceptar que equivocarse y sufrir es parte natural del crecimiento. La autocompasión genera un espacio interno seguro donde podemos sanar heridas y desarrollar resiliencia. Además, el diálogo interno está íntimamente ligado a la narrativa que construimos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Somos autores activos de nuestra historia personal, y el lenguaje interno es el guión que orienta esa narración. Cambiar el diálogo interno puede transformar no solo nuestra percepción, sino también la manera en que actuamos y creamos nuestra realidad. Este proceso se relaciona con la filosofía constructivista, que sostiene que la realidad que experimentamos es en gran medida producto de cómo interpretamos y damos significado a los eventos. El poder del diálogo interno también se manifiesta en la manifestación de nuestros objetivos y sueños. Cuando la voz interna es coherente, positiva y alineada con nuestras aspiraciones, actúa como un motor que impulsa la acción, la perseverancia y la confianza. En cambio, un diálogo interno lleno de dudas, miedos y autocríticas puede sabotear esos mismos sueños, generando procrastinación y desmotivación. Por eso, aprender a cultivar un diálogo interno empoderador es esencial para materializar cualquier cambio significativo en la vida. Finalmente, transformar el diálogo interno es un proceso que requiere tiempo, práctica y paciencia. No se trata de eliminar completamente la crítica o el autoexamen, sino de equilibrar la voz interna con compasión, realismo y sabiduría. Cada vez que logramos interrumpir un pensamiento negativo y sustituirlo por otro más constructivo, estamos fortaleciendo un nuevo patrón mental que, con el tiempo, se convierte en la nueva norma. Este capítulo invita a abrir los ojos internos para reconocer la voz que habita en nuestra mente y a tomar la decisión consciente de transformarla, porque al hacerlo, no solo cambiamos nuestro mundo interno, sino también la manera en que nos relacionamos con la vida, con los demás y con nosotros mismos. El diálogo interno es el puente entre la mente y la realidad. Cuidarlo y guiarlo con amor es uno de los actos más poderosos de desarrollo personal que podemos realizar. Capítulo 11. La filosofía del cambio. Abrazar la impermanencia para vivir con plenitud. Uno de los pilares más profundos de la experiencia humana es la certeza del cambio constante. Y nada en la vida permanece igual. Todo fluye, evoluciona y se transforma. Sin embargo, paradójicamente, muchas veces resistimos esta realidad inevitable, aferrándonos a personas, situaciones, ideas o identidades que ya no son sostenibles. Esta resistencia genera sufrimiento, frustración y estancamiento. La filosofía del cambio nos invita a abrazar la impermanencia no como una amenaza, sino como una oportunidad fundamental para vivir con mayor libertad, autenticidad y plenitud. Desde la antigüedad, diversas tradiciones filosóficas y espirituales han señalado la impermanencia como una ley universal,
En el budismo, por ejemplo, el concepto de anicca nos recuerda que todo lo que nace está destinado a cambiar y morir. Esta comprensión profunda no es un llamado al pesimismo, sino a la sabiduría que nace del reconocimiento de que aferrarse es la raíz del sufrimiento. La filosofía griega, a través de Heráclito, nos presenta la imagen del río, que nunca es el mismo porque siempre fluye, y nos insta a aceptar el movimiento constante como esencia de la existencia. Abrazar la impermanencia implica un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con la vida. En lugar de buscar seguridad en lo externo o en lo fijo, aprendemos a encontrarla en nuestra capacidad de adaptación y en la conexión con el presente. Esta actitud nos libera del miedo a la pérdida y al cambio, porque comprendemos que la vida es un proceso dinámico donde cada momento trae nuevas oportunidades y aprendizajes. Al aceptar el cambio, dejamos de resistirnos a lo inevitable y abrimos espacio para el crecimiento y la transformación. El miedo al cambio está profundamente arraigado en la mente humana, porque el cambio implica incertidumbre, y la incertidumbre despierta una sensación de vulnerabilidad. Nuestra mente busca el control como una forma de evitar esa vulnerabilidad, pero el control absoluto es una ilusión. La filosofía del cambio nos invita a soltar esa necesidad y a confiar en la vida, en nuestro propio proceso y en la sabiduría que emerge de cada experiencia. Esta confianza no es ingenua, sino una confianza basada en la aceptación profunda y en la conexión con la propia resiliencia interior. Un aspecto clave para vivir con la filosofía del cambio es desarrollar la flexibilidad mental y emocional. La rigidez genera sufrimiento, porque nos hace frágiles ante las transformaciones. Por el contrario, la flexibilidad nos permite adaptarnos, aprender y reinventarnos continuamente. Esta plasticidad interna se cultiva a través de la apertura a nuevas ideas, la disposición a cuestionar creencias limitantes y la práctica de la autoobservación consciente. Al flexibilizar la mente, también suavizamos las emociones, logrando mayor equilibrio y paz interior. La impermanencia también nos invita a valorar el presente y a vivir con mayor conciencia. Cuando reconocemos que nada dura para siempre, aprendemos a apreciar cada instante, a saborear las relaciones, los momentos de alegría, el aprendizaje en las dificultades. Esta valoración de la hora transforma nuestra percepción del tiempo y la vida misma. Nos impulsa a vivir de manera más plena, con gratitud y sin posponer la felicidad para un futuro incierto. Otro elemento importante en la filosofía del cambio es la aceptación del ciclo natural de la vida: nacimiento, crecimiento, declive y muerte. Este ciclo está presente en todos los niveles de la existencia, desde lo biológico hasta lo social y lo espiritual. Aceptarlo nos ayuda a reconciliarnos con nuestras propias limitaciones y con la finitud, permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y sin miedo. La aceptación de la muerte, en particular, es una puerta que abre la conciencia a la profundidad y al valor del presente. La filosofía del cambio también tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Nos invita a cuestionar patrones rígidos, a dejar atrás relaciones tóxicas o insostenibles, a cambiar hábitos que ya no nos sirven y a reinventar nuestra identidad cuando sea necesario. Este proceso puede generar resistencia y miedo, pero también es una fuente inagotable de renovación y creatividad. Cada cambio es una oportunidad para reescribir nuestra historia y para acercarnos a una versión más auténtica y libre de nosotros mismos. En el plano espiritual, abrazar la impermanencia abre la puerta a la transformación interior profunda. Nos permite soltar el ego y las falsas seguridades y conectar con una dimensión más amplia de la existencia. Esta conexión nos brinda una perspectiva más serena y amorosa frente a las vicisitudes de la vida y nos ayuda a cultivar cualidades como la compasión, la humildad y la gratitud. Este capítulo es un llamado a aceptar el cambio como una ley fundamental y a vivir desde esa aceptación. Nos invita a soltar la rigidez, a confiar en el proceso, a valorar el presente y a descubrir en la impermanencia una fuente de sabiduría y plenitud. Abrazar la filosofía del cambio es, en última instancia, abrazar la vida en toda su complejidad y belleza, con sus luces y sombras, con sus comienzos y finales,
con su constante danza de transformación tontonco. Capítulo 12. La mente y las emociones. Un equilibrio, esencial para el bienestar integral. Comprender la relación entre la mente y las emociones es fundamental para alcanzar un bienestar integral, esa sensación de armonía que abarca cuerpo, mente y espíritu. A lo largo de nuestra vida, experimentamos un flujo constante de pensamientos y sentimientos que interactúan de manera compleja y profunda. Muchas veces, esta interacción puede ser fuente de conflictos internos, estrés y desequilibrios emocionales, pero también puede convertirse en la base para una vida más consciente, equilibrada y plena. Este capítulo se adentra en la naturaleza de la mente y las emociones, su interconexión, y ofrece claves para cultivar un equilibrio saludable que nos permita navegar la vida con mayor sabiduría y serenidad. Con mayor sabiduría, a mayor sabiduría, la mente humana es un sistema asombrosamente sofisticado, capaz de generar pensamientos, imaginar futuros, analizar situaciones y tomar decisiones. Sin embargo, la mente no es un ente aislado, está profundamente entrelazada con el mundo emocional. Las emociones son respuestas naturales y automáticas que reflejan nuestra interpretación del entorno y de nosotros mismos. Estas respuestas no son solo reacciones pasajeras, sino mensajes esenciales que nos informan sobre nuestras necesidades, valores y límites. La clave está en aprender a reconocerlas, aceptarlas y manejarlas de manera consciente. Cuando la mente y las emociones están en equilibrio, se crea un estado interno de coherencia que facilita la claridad mental, la estabilidad emocional y la capacidad para enfrentar los desafíos con resiliencia. En este estado, somos capaces de observar nuestros pensamientos sin perdernos en ellos, de sentir nuestras emociones sin ser dominados por ellas, y de responder a las situaciones con sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Este equilibrio no implica suprimir emociones o pensamientos, sino integrarlos y permitir que fluyan en armonía. Un desequilibrio común ocurre cuando la mente se sobrecarga de pensamientos negativos, rumiaciones o preocupaciones, lo que genera emociones intensas como ansiedad, miedo o tristeza. En estos casos, la mente puede volverse una prisión que alimenta el malestar y dificulta la acción. Por otro lado, las emociones desbordadas, cuando no son reconocidas ni gestionadas, pueden llevar a reacciones impulsivas, conflictos interpersonales y deterioro de la salud mental. Por ello, aprender a manejar esta interacción es un arte y una ciencia que requiere práctica y autoconocimiento. La inteligencia emocional es una habilidad clave en este proceso. Esta capacidad consiste en identificar, comprender y regular las propias emociones, así como reconocer y empatizar con las emociones de los demás. Desarrollar inteligencia emocional mejora la comunicación, fortalece las relaciones y facilita la resolución de conflictos. Además, está vinculada a una mayor satisfacción vital y a la salud física, ya que las emociones no gestionadas pueden afectar negativamente al sistema inmunológico, al sistema cardiovascular y a otros aspectos del cuerpo. Para cultivar el equilibrio entre mente y emociones, es fundamental desarrollar la atención plena o mindfulness, una práctica que nos permite estar presentes y conscientes de lo que ocurre en nuestro interior sin juicio. La atención plena nos ayuda a crear un espacio entre el estímulo emocional y nuestra respuesta habitual, brindándonos la oportunidad de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar automáticamente. A través de esta práctica, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones como fenómenos pasajeros, lo que reduce su intensidad y nos aporta mayor claridad. Otra herramienta poderosa es el autodiálogo consciente, donde transformamos la voz interna crítica en una voz compasiva y sabia. Reconocer y validar nuestras emociones, en lugar de rechazarlas o juzgarlas, es fundamental para este proceso. La autocompasión no solo alivia el sufrimiento, sino que también fortalece la resiliencia emocional y la capacidad de autocuidado. Además, es importante integrar hábitos saludables que apoyen el bienestar mental y emocional, como el ejercicio regular,
una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y la conexión social significativa. El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados, y cuidar uno implica cuidar el otro. Por ejemplo, la actividad física libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, contribuyendo a un estado emocional más equilibrado. El diálogo entre mente y emociones también se enriquece con la reflexión filosófica y espiritual. Cuestionar nuestras creencias limitantes, explorar el sentido profundo de nuestras experiencias y conectar con valores trascendentes nos proporciona un anclaje firme que sostiene nuestro equilibrio interno. La filosofía nos invita a observar con distancia y sabiduría, y la espiritualidad nos conecta con una dimensión más amplia de la existencia, ofreciendo paz y sentido en medio de la incertidumbre. Este capítulo propone que el bienestar integral es un proceso dinámico que requiere atención constante y compromiso. No se trata de alcanzar un estado perfecto o permanente, sino de aprender a navegar las fluctuaciones internas con aceptación y sabiduría. Cultivar el equilibrio entre mente y emociones es un camino que se construye día a día, momento a momento, con paciencia y amor hacia uno mismo. El desafío y la oportunidad están en transformar la relación con nuestra mente y emociones, para que, en lugar de ser fuentes de conflicto y sufrimiento, se conviertan en aliados poderosos en nuestro desarrollo personal y espiritual. En ese equilibrio, descubrimos una libertad interior que nos permite vivir con mayor autenticidad, conexión y plenitud. Capítulo 13. La motivación intrínseca, el motor interno que impulsa tu crecimiento auténtico. Entender la naturaleza de la motivación es fundamental para cualquier proceso de desarrollo personal y espiritual, pues es ella quien determina el impulso que nos lleva a actuar, a persistir y a superar obstáculos en la búsqueda de nuestras metas y sueños. La motivación puede tener orígenes diversos, pero una de las formas más poderosas y sostenibles es la motivación intrínseca, ese motor interno que nace del deseo profundo, genuino y autónomo de crecer, aprender y ser más. En este capítulo, exploraremos qué es la motivación intrínseca, cómo se diferencia de la extrínseca, por qué es crucial para una transformación verdadera y cómo cultivarla en la vida cotidiana. La motivación extrínseca se refiere a las acciones que realizamos para obtener recompensas externas o evitar castigos, un reconocimiento, dinero, aprobación social, o evitar una consecuencia negativa. Aunque estas motivaciones pueden ser efectivas en el corto plazo, suelen ser frágiles y dependen de factores externos que no siempre están bajo nuestro control. Además, pueden generar una desconexión con el sentido profundo de nuestras acciones, volviéndolas mecánicas o superficiales. En contraste, la motivación intrínseca surge de adentro, de una conexión con lo que amamos, con lo que nos apasiona, o con un propósito que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Esta motivación interna está vinculada a 3 necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la relación. La autonomía es la sensación de que nuestras acciones son elegidas libremente, sin imposiciones ni coerciones externas. La competencia es la percepción de que podemos enfrentar desafíos y mejorar nuestras habilidades. Y la relación es la conexión significativa con otras personas que apoyan y enriquecen nuestro camino. Cuando estas necesidades están satisfechas, la motivación intrínseca florece y nos impulsa a avanzar con energía y compromiso genuino. Cultivar la motivación intrínseca requiere un proceso de autoconocimiento y reflexión profunda. Es necesario identificar qué actividades, valores o propósitos realmente nos movilizan desde el corazón y la mente, más allá de lo que la sociedad, la familia o el entorno esperan de nosotros. Este reconocimiento puede llevar tiempo y demanda valentía, porque implica cuestionar creencias limitantes y salir de zonas de confort o roles impuestos. Sin embargo, el resultado es una vida más alineada con nuestra verdadera esencia, y por ende, más satisfactoria y significativa. Una práctica clave para fortalecer la motivación intrínseca es el establecimiento de metas conscientes y alineadas con nuestros valores más profundos. Estas metas no deben ser solo resultados externos,
sino también procesos de crecimiento y aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de buscar tener éxito en mi trabajo únicamente por reconocimiento externo, podemos plantearnos desarrollar mis habilidades creativas para contribuir con algo valioso al mundo. Esta diferencia en el enfoque cambia completamente la calidad de nuestra motivación, haciéndola más estable y resiliente. La motivación intrínseca también está relacionada con el disfrute del proceso y no solo con el logro de objetivos. Cuando nos enfocamos en el camino, en cada paso, en cada aprendizaje, encontramos satisfacción y sentido, incluso ante dificultades o fracasos temporales. Este enfoque permite que el crecimiento personal sea una experiencia enriquecedora y no una carrera agotadora hacia una meta externa que puede ser efímera o insatisfactoria. Otra dimensión importante es la conexión entre motivación intrínseca y propósito de vida. Encontrar un sentido trascendente a nuestras acciones eleva la motivación a un nivel superior, donde nuestras metas personales se integran con un compromiso más amplio hacia el bienestar propio y colectivo. Este sentido de propósito funciona como un faro que guía nuestras decisiones y mantiene viva la pasión, incluso cuando enfrentamos adversidades. No obstante, mantener la motivación intrínseca no es siempre fácil. La vida presenta retos que pueden desanimarnos. La rutina puede desgastarnos, y las influencias externas pueden desviarnos del camino auténtico. Por eso, es importante desarrollar estrategias de autocuidado, reflexión constante y apoyo social que nos ayuden a sostener ese motor interno. La práctica de la gratitud, la meditación, el journaling o diario personal y la conexión con personas que comparten nuestros valores son herramientas que fortalecen la motivación intrínseca y la mantienen viva. Este capítulo también señala la importancia de ser compasivos con nosotros mismos cuando la motivación flaquea. Entender que el camino del crecimiento es cíclico, con fases de impulso y de pausa, nos ayuda a no caer en la autocrítica destructiva. Aceptar esos momentos como parte natural del proceso es fundamental para mantener una relación saludable con nuestra motivación y con nosotros mismos. En definitiva, la motivación intrínseca es el combustible más puro y duradero que podemos cultivar para vivir una vida plena, auténtica y en constante expansión. No solo nos impulsa a alcanzar metas, sino que nos conecta con nuestra esencia más profunda, con nuestros valores y con el sentido real de nuestra existencia. Aprender a identificarla, nutrirla y protegerla es una de las claves más poderosas para el desarrollo personal y espiritual. Capítulo 14. La práctica de la atención plena, el arte de vivir en el ahora. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, donde las distracciones son constantes y la mente se encuentra a menudo atrapada en el pasado o en el futuro, la práctica de la atención plena o mindfulness emerge como un arte esencial para reconectar con el presente, esa única realidad tangible y viva en la que realmente podemos experimentar la vida. La atención plena es mucho más que una técnica de relajación. Es una forma de ser, una conciencia activa que transforma nuestra manera de percibir, sentir y actuar, abriendo la puerta a una existencia más plena, equilibrada y consciente. La atención plena consiste en dirigir la mirada interior hacia el momento presente con aceptación y sin juicio. Esto significa observar nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y el entorno con una actitud abierta, curiosa y receptiva, sin intentar cambiar nada, simplemente permitiendo que todo sea tal como es. Esta práctica nos libera de la tiranía del piloto automático, esa manera mecánica de vivir que nos desconecta del aquí y ahora y nos sumerge en reacciones automáticas basadas en condicionamientos y hábitos. Desde un punto de vista neurocientífico, la atención plena ha demostrado tener efectos profundos en el cerebro y en la regulación emocional. La práctica constante fortalece áreas relacionadas con la concentración, la empatía y el control de impulsos, mientras reduce la actividad en zonas asociadas con el estrés y la ansiedad. Esto no solo mejora la salud mental, sino que también contribuye a un mayor bienestar físico, dado que el cuerpo y la mente están estrechamente interconectados. Uno de los aspectos más desafiantes y enriquecedores de la atención plena
es la capacidad de aceptar lo que surge sin resistencia. En lugar de luchar contra emociones difíciles o pensamientos incómodos, aprendemos a observarlos con amabilidad, reconociendo que forman parte del flujo natural de la experiencia humana. Esta aceptación no significa resignación, sino una apertura que permite que el malestar pierda intensidad y se disuelva, dando paso a una sensación de calma y claridad. La práctica formal de la atención plena puede realizarse a través de ejercicios como la meditación sentada, el escaneo corporal o la respiración consciente. Sin embargo, su verdadero poder radica en integrarla en la vida cotidiana. Mientras caminamos, comemos, hablamos o trabajamos, podemos cultivar una presencia atenta que transforma cada momento en una oportunidad para profundizar en la experiencia de vivir. Esta integración convierte las actividades rutinarias en momentos de conexión y significado. El desarrollo de la atención plena también potencia la autoconciencia, es decir, la capacidad de reconocer patrones mentales y emocionales que condicionan nuestro comportamiento. Al observarnos con atención y sin juicio, podemos detectar pensamientos negativos recurrentes, hábitos destructivos o reacciones automáticas que nos limitan. Esta conciencia es el primer paso para la transformación, ya que nos permite elegir nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Un beneficio adicional de la atención plena es su impacto en las relaciones interpersonales. Al estar más presentes y atentos, mejoramos la escucha, la empatía y la comunicación. Esto fortalece los vínculos y reduce conflictos derivados de malentendidos o reacciones impulsivas. La atención plena nos enseña a responder desde la calma y la comprensión, en lugar de reaccionar desde el estrés o la frustración. La filosofía detrás de la atención plena está estrechamente vinculada a enseñanzas espirituales ancestrales, especialmente en el budismo, pero también en otras tradiciones como el taoísmo y el zen. Estas enseñanzas nos invitan a despertar de la ilusión de separación y control, y a vivir en sintonía con la realidad tal como es, con sus imperfecciones y maravillas. Adoptar esta perspectiva nos libera de la ansiedad por controlar el futuro y de la nostalgia por un pasado idealizado, abriéndonos al regalo del presente. Practicar la atención plena requiere paciencia y compromiso, pues la mente naturalmente tiende a distraerse y divagar. Sin embargo, cada vez que la traemos de vuelta al momento presente, fortalecemos nuestra capacidad de enfoque y cultivamos un espacio interno de paz. Esta práctica constante crea un efecto acumulativo que transforma nuestra manera de vivir, permitiéndonos responder a los desafíos con mayor claridad y serenidad. Este capítulo es una invitación a redescubrir el poder de la hora, a salir de la prisa y el ruido mental para habitar plenamente cada instante. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra salud mental y emocional, sino que nos conectamos con una dimensión más profunda y auténtica de la vida, donde el sentido y la felicidad no dependen de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para estar presentes y conscientes. Vivir con atención plena es un acto revolucionario en una sociedad que valora la velocidad, la productividad y la distracción. Es una invitación a recuperar nuestra humanidad esencial, a abrazar la vida en toda su riqueza y complejidad, y a encontrar en cada momento una oportunidad para crecer, amar y ser verdaderamente libres. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.